Capítulo 1. Pensar el desorden. Una historia de locura. Foucault inauguró un nuevo modo de pensar los límites de la cultura americana a partir de sus reflexiones sobre la locura. Mostrar que la locura es un invento reciente supone transformar la reflexión de un asunto político y antropológico de primer orden. Michel Foucault nació en 1926 en la ciudad de Poitiers, en el seno de una familia católica y acomodada, con varias generaciones de hombres dedicadas a la medicina y a la cirugía. Siempre fue un joven brillante que destacó en historia y filosofía durante su formación en su ciudad natal. Se negó a estudiar medicina, causando una honda decepción en su familia, y en una Francia ocupada decidió, con el apoyo materno, continuar sus estudios de bachillerato con una meta clara, el sueño de todo joven intelectual francés: ingresar a la École Normale Supérieure de París, considerada la escuela más prestigiosa de Francia y formada de la élite de la investigación científica del país. Preparó el estricto examen de ingreso, asistiendo bajo las bombas aliadas a la clase parisina del filósofo Jean Hippolyte, especialista en Hegel. Finalmente, en junio de 1946, finalmente, en julio de 1946 fue aceptado en la École Normale tras pasar un duro examen oral en filosofía a cargo del médico filósofo George Canwilhelm, es decir, cuando tenía 20 años. Uno de los pocos pensadores del siglo XX que desarrolló un enfoque filosófico influido por su educación médica. De este modo, Michel Foucault entró en un espacio reservado para la élite cultural francesa. Allí comenzó su formación filosófica, un camino que lo llevaría a ser considerado como una de las mentes más brillantes y agudas del siglo XX. Pero no todo fueron luces intensas a lo largo de este camino. La Francia liberada estaba dominada por un puritanismo moral que le impidió vivir con normalidad su condición de homosexualidad. Acechado por los conflictos internos y animado por sus amigos y su familia, acudió tras un intento de suicidio en 1948 a varios tratamientos de psicoterapia. Fue entonces cuando su interés por la psicología comenzó a cobrar fuerza hasta el punto que en su formación en la École Normale fueron alternándose la filosofía y la psicología. Sin embargo, ambos intereses aparentemente de difícil conocimiento, ambos intereses aparentemente de difícil conciliación parecieron unirse armónicamente en el momento en que en 1955 aceptó un puesto como lector de francés en la Universidad Sueca de Uppsala. Allí, gracias al fondo médico de la biblioteca, comenzó a trazar lo que se convertiría en su tesis doctoral, Historia de la locura. No trató de construir una filosofía de la psiquiatría, uniendo ambas disciplinas con otros autores intentaban hacer desde la fenomenología o el marxismo, sino que ensayó un método totalmente diferente a lo que hasta entonces dictaba los cánones de la filosofía. Historia de la locura defendía como tesis en 1961, supuso una revolución de tal calibre en la filosofía que el mismo Foucault tardó tiempo en extraer las principales consecuencias teóricas de sus propuestas. Una propuesta aparentemente sencilla, pero tormentando um, tremendamente innovadora, que se podría expresar bajo la fórmula siguiente: la enfermedad mental es un invento reciente. El objetivo, explicar y dar detalle y detallar las consecuencias de tal afirmación, el modo en que a través de ella la filosofía pone en jaque toda la historia
de la psiquiatría reclamó un nuevo modo de evitar las regiones silenciadas tanto de la locura como de la verdad. Entre la filosofía y la psicología, durante su formación, la École Normale Foucault se empapó del ambiente filosófico e intelectual parisino, en el cual en el que el debate de las ideas oscilaba fundamentalmente entre dos corrientes, la fenomenológica, que llamaba a resolver los problemas filosóficos mediante la expresión intuitiva o evidente, y el marxismo, un modelo teórico de interpretación de la realidad que practicaba un análisis de la historia basado en la dialéctica hegeliana y en los conceptos de clase social, contradicción y división social del trabajo. A finales de la década de 1940, durante los primeros años de la década de los 50, Foucault desarrolló un conocimiento profundo tanto de los grandes filósofos, Hegel, Marx, Heidegger, como de los grandes temas de la psicología de la época, ya que en la École desde el siglo XIX se fomentaba la comunicación entre filosofía y psicología. Tras su licenciatura en filosofía, se licenció en psicología y diplomó en psicopatología y psicología experimental. Encontró en la psicología un territorio donde indagar intelectualmente sobre sus problemas personales, hasta el punto de que esa indagación marcaría el principio de su obra. Desde 1952 impartió clases de psicología en la École Normale y en la Universidad de Lille, pero su interés por la cuestión psicológica, como afirma el historiador y traductor David McKeeb, iba más allá de lo profesional. Sentía un vivo interés por todas las cuestiones relacionadas con la práctica médica de la psiquiatría. Frecuentó como asistente las lecciones clínicas y los experimentos del Hospital Saint-Anne. Visitó algunos de los más controvertidos psiquiatras de la época, como el suizo Roland Kuhn, el descubridor del primer antidepresivo. Durante esa misma época, en 1954, escribió dos textos que permiten entender la ambigüedad de sus primeros escritos. Se trata de la larga introducción a Sueño y Existencia del psiquiatra suizo Ludwig Winswanger y de Enfermedad Mental y Personalidad. La citada introducción está dedicada a la obra del citado psiquiatra, pionero en el campo de la psicología existencial, una rama de la psicología que parte de los postulados de los filósofos existencialistas, principalmente Sartre y Heidegger, y gran amigo de Sigmund Freud. Ambos textos trataban de cuestiones psicológicas, si bien estas cuestiones se resolvían de manera muy distinta, como si el joven Foucault dudase sobre a qué corriente filosófica adherirse. La introducción a Sueño y Existencia es un acercamiento a la psicología existencial y enfermedad mental y personalidad, un intento de realizar teóricamente una psicología marxista. Evidentemente, ninguna de estas opciones le dejó satisfecho, pero le sirvió para constatar las insuficiencias de la manera tradicional de pensar la mente humana y buscar un camino propio. En la introducción al texto de Winswanger, Foucault censuraba a la psicología tradicional por ignorar la experiencia individual de los sujetos y al mismo tiempo intentaba hallar una región del ser humano pura que no estuviera contaminada de la sociedad y la cultura a la que poder agarrarse para reivindicar la idea de la libertad. La encontró en el terreno de los sueños. De este modo, el ser humano, nos dice, debería ser capaz de lograr una vida plena y libre a través de una gama de experiencias puras semejantes a, a las del sueño. Sin embargo, no siguió este camino, que podríamos calificar como existencial o fenomenológico. Ese mismo año, bajo el aliento del filósofo marxista Louis Althusser, publicó el segundo trabajo mencionado, Enfermedad Mental y Personalidad, un libro que representaba un nuevo intento de acercarse críticamente a la psicología. Pero esta vez el objeto no fueron los sueños, sino la locura. En esta obra no se manifiesta todavía la originalidad teórica de su pensamiento, pero sí se pueden entrever sus intereses.
pues afirma que la locura depende del contexto histórico-social. Patologías infantiles como la hiperactividad, por ejemplo, no serían naturales o biológicas, sino el producto de los conflictos entre las instrucciones pedagógicas y la situación histórica, económica y social de cada niño. Por tanto, afirma el pensador francés, la locura viene determinada por el sistema económico capitalista. Es la deshumanización a la que somete el capital la que provoca la enfermedad mental. Sin embargo, finalmente Foucault tampoco seguiría esta línea marxista de reflexión. Esos acercamientos a diferentes modos de entender la mente humana le sirvieron para asumir las necesidades de pensar a fondo la relación de la experiencia propia de la locura y lo que la psicología llamó enfermedad mental. En 1953, bajo la influjo de las ideas de filósofos como Friedrich Nietzsche, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Foucault había comenzado a alejarse de los problemas que la filosofía y la psicología académica consideraban como propios y vislumbrar los problemas reales que la experimentaba de la locura ponía sobre la mesa si era pensada a fondo y sin prejuicio. Pues influencias filosóficas de filósofos que nacieron, Friedrich Nietzsche nació 82 años antes que él. Georges Bataille, Bataille nació 29 años que él, seguro coincidieron en la misma época con Vignette. Y Maurice Blanchot tenía solo 19 años antes de que naciera Foucault. Tenía 19 años, era 19 años menor que él. Foucault había comenzado ya a alejarse de los problemas de la filosofía y la psicología académica consideraban como propios y a vislumbrar los problemas reales que la experiencia de la locura ponía sobre la mesa, si era pensado a fondo y sin prejuicios. La psicología debía bajar los infiernos, afirmaba Foucault en 1957. Bajar a los infiernos suponía pensar lo que no había sido pensado aún. Requería, además, un método de pensamiento innovador de que Foucault por entonces carecía, pero que pronto adquirió gracias a la nueva epistemología. La rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, encarnado por el filósofo, poeta, físico y profesor, crítico literario francés, Gaston Bachelard. Bueno, Gaston Bachelard era 42 años mayor que él. Por George Caudelman, el que comentamos que tenía, que era 19 años mayor que él. El antiguo profesor de Foucault en la École Normale y profesor de la Sorbona, y por Georges Dumézil, Dumézil, Dumézil. Dumézil era 28 años mayor que él. Filósofo, filólogo e historiador del mundo indoeuropeo y profesor del Collège de Francia. La locura es un invento reciente. Todo cambió en Uppsala. En esos tiempos de la École Normale encontrábamos a Foucault asediado por sus demonios y lanzándose a pensar sus conflictos internos a través de marcos teóricos tradicionales. A partir de 1955, Foucault comenzó a ser consciente del cual debía ser su tarea y
también de la originalidad de la misma. Se trataba de ajustar cuentas con la arrogancia de la psiquiatría para dejar oír la voz de todos aquellos cuestiones que habían sido silenciadas bajo el peso de su supuesto cientificismo. A finales de 1955, ya instalado en la Universidad de Uppsala, desarrolló sus actividades centradas en el fomento de la cultura francesa, pero sobre todo trabajó en sus investigaciones. Su labor como lector comenzó a ser reconocida por la comunidad intelectual de Uppsala y trabó amistad con Georges Dumasil, quien le proporcionó un modo nuevo de analizar, comparar y entender la transformación de los diversos discursos de la cultura. En lugar de tratar la psicología de forma tradicional, Foucault pensó en realizar una historia de la locura que consistiera en la historia de cómo se habla de los locos, de cómo hablan los locos y finalmente, y no menos importante, de cómo se trata a los locos. Con estas bases teóricas se encomendó a la escritura de su primera gran obra, Historiador de la locura, que se convertiría en su tesis doctoral en 1961. No la pudo defender en Uppsala, ya que no encontró un director que asumiera lo innovador de sus pensamientos. Fue George Canhilhem, cuya tesis es, es su qualquer problème concerne le normal. ¿Será que dice cualquier problema concerniente de la normal, de la norma de la patología? Publicada posteriormente en 1966, es decir, cuando tenía 40 años, con el título La norma et le pathologie. Fue conocida y utilizada por Foucault, quien finalmente aceptó el reto. Bueno, cuando... Ya entiendo. Calhilhem, Calhilhem, Canhilhem, que inmediatamente reconoció el valor de la historia de la locura, había trabajado previamente las relaciones entre la normalidad y la enfermedad en la historia de la medicina, mostrando de un modo constructivo que es la definición previa de la patología, lo que define la normalidad. Esta idea fue recogida por Foucault, quien a partir de entonces trataría de definir el modo en que las experiencias consideradas anormales como la locura son lo que definen por negación la norma del ser humano. El ser humano se sabe normal, cuerdo, porque no está encerrado y definido como loco, y otros si lo están. Historia de la locura se nos presenta como un drama teórico de casi 1000 páginas. A lo largo de estas páginas, un elenco de locos, imbéciles, dementes, médicos carniceros, torturas y prácticas inhumanas, psiquiátricas arrogantes y sufrimientos impensables, va desfilando para construir una obra impresionante por su profundidad, erudición y belleza. La primera de sus tesis va directamente contra el corazón de la ciencia psiquiátrica y tiene que ver con la historia. El filósofo francés mostró de qué modo eso que se entiende como locura cambia a lo largo de la historia. Según Foucault, cada época de la historia define a su manera su experiencia de lo que hoy en día se denomina enfermedad mental, pero que en otras épocas se llamó de otro modo. Lo que hace unos años se llama histeria puede antes ser denominado brujería. Lo que hoy conocemos como esquizofrenia puede que en otra época se denominase posesiones demoníacas y lo que se llamó durante todo el siglo XX delirio en épocas anteriores no ha sido una sabiduría propia de dioses o chamanes. Así pues, la relación que la cultura mantiene con la locura ha cambiado a lo largo de la historia hasta el punto de modificar el carácter mismo de la locura. Entonces aparecen dos preguntas. La primera tiene que ver con las distintas definiciones de la locura en las diferentes etapas históricas.
¿Por qué el concepto de locura ha cambiado tanto en el siglo XVI y nuestros días? La segunda más incómoda por la psiquiatría tiene que ver con la esencia de la locura. Si la locura cambia a lo largo de la historia, ¿podemos definir qué es la locura de un modo unívoco? Ambas preguntas fueron puestas sobre la mesa en Historia de la Locura con una apabullante cantidad de datos y reflexiones. En relación con la etapa histórica de la locura, Foucault, que analizó tan solo la época más reciente a partir del siglo XVI, las divide en tres: Renacimiento, desde la Edad Media hasta el siglo XVI; Edad Clásica, siglo XVI a siglo XVIII; y época moderna, siglos XVIII a siglo XIX. En cada una de estas épocas, la locura se definía de un modo diferente. No se trata de afirmar que la locura siempre existió bajo distintas formas, sino que el modo contemporáneo de entender y vivir la locura no tiene nada que ver con modos anteriores. Pero es por eso la enfermedad mental es un invento reciente, ya que se trata de una construcción de la razón sobre algo que es exterior. Pongamos un ejemplo que el mismo autor utiliza acerca del modo de vivir la locura en el Renacimiento. Don Quijote de la Mancha, si observamos el modo de comportamiento de Don Quijote, que sin duda representa al delirio, y la comparación con el de Sancho Panza, que representa la razón, podremos ver que en la obra de Cervantes un tipo de comunicación quizá trágica entre razón y sin razón que hoy en día es impensable. El Quijote está loco, sus palabras son delirantes, pero se trata de delirios con sentido. Dice algo, enseñan algo. La locura renacentista mantiene un diálogo con la razón y le transmite una sabiduría que la razón es incapaz de alcanzar por sí mismo. Don Quijote le enseña a Sancho Panza cosas que este último nunca podría entender por sí mismo acerca del valor, la nobleza, el amor, la libertad, el honor. Por este motivo, los locos durante el Renacimiento fueron tratados como poseedores de una verdad profunda sobre el mundo, a veces aterradora, y considerados como personajes siniestros que, al modo en que el Bosco los retrata en su cuadro La nave de los locos, emprenden un viaje hacia la profundidad, hacia la muerte, y vuelven para cuestionarlo todo. El loco renacentista vuelve de la muerte sabiendo algo que no puede comunicar en el lenguaje de la razón, pero que aún así logra transmitir. Alonso Quijote no puede pensar razonablemente, pero sigue pensando y comunicando su sabiduría de otro modo al razonable Sancho Panza y también al razonable lector. El ejercicio mental de situar al protagonista del Quijote en un hospital psiquiátrico actual, en pleno tratamiento y en diálogo con un psiquiatra, es suficiente para comprobar la distancia irreconocible entre ambas formas de entender y vivir la locura. El loco renacentista recorre los caminos, emprende su viaje a ninguna parte con absoluta libertad. En cambio, el loco de la edad clásica comenzará a resultar demasiado incómodo para los analistas humanos del siglo XVII, como afirma Foucault en la Historia de la Locura. En la Edad Clásica, todo lo que amenaza a la razón con un parecido irrisorio es apartado con violencia y reducido a un silencio riguroso. La razón y el delirio de la sinrazón a partir del pienso luego existo de Descartes dejaron de una vez por todas de mantener un diálogo. Fue Descartes el primero que estableció como condición necesaria para ser un sujeto racional la imposibilidad de la locura. La certeza de que es imposible estar loco y pensar racionalmente. Se trata una línea divisora entre razón y sin razón, encaminada a reducir al silencio la sabiduría de la locura. A partir de entonces, los locos solo serán capaces para la razón de decir locuras, es decir, enunciados sin sentidos. La razón comenzó a partir del siglo XVII, XVIII, su monólogo absoluto y definió
su monólogo absoluto y definió, sin escuchar su voz, qué es una locura y la sin razón. Los locos ya no caminan, no emprenden viajes, no enseñan nada. Al contrario, comenzaron a representar un peligro para la sociedad. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, fueron encerrados en los hospitales generales y vigilados de cerca por la mirada médica. Se convirtieron en sujetos de la invención de la enfermedad mental. El gran encierro. El 16 de abril de 1656 se publicó en París, por orden del rey Luis XIV, el edicto de la fundación del primer hospital general. Queda prohibido a todas las personas de todo sexo y edad, calidad o nacimiento, sea cual fuera el estado en que se encuentren, válidos o inválidos, enfermos o convalecientes, curables o incurables, mendigar en la ciudad y los barrios de París. En una sociedad en la que más de 40.000 mendigos de una población total de 400.000 habitantes, es decir, un 10% de la misma, recorrían sin destino fijo las calles, surgió la necesidad de imponer una nueva orden, tanto económico como social, para hacer frente a la crisis que asolaba el país. La masa medicante debía ser eliminada. De ahí que se fundara la institución de Hospital General de París, según el edicto del rey, destinado al encierro de pobres mendigos de la ciudad y suburbios de París. El nuevo centro, conocido también como Salpêtrière o La Petite Salpêtrière, era la institución encargada de acoger, encerrar a todos aquellos que no trabajan, absorbiendo así la enorme cantidad de desocupados y vagabundos que proceden de la crisis económica. Este acontecimiento, denominado el Gran Encierro, debido a que se procedió a un encierro masivo de la población, marcó una nueva relación con la locura y fue imitada en toda Europa. En Historia de la Locura se analizan en el primer lugar los factores que contribuyeron a la proliferación de los encierros masivos en los hospitales generales. El primero de ellos fue la existencia de las grandes ciudades europeas de espacios correccionales vacíos, la antigua leproserías vacías tras la desaparición del peligro de la lepra. Fueron destinadas a albergar los primeros hospitales. El segundo factor fue la emergencia de la razón, tal y como lo conocemos como Desmontaigne y Descartes, que pronunció la descralización de la miseria. Desligado ya de la crisis cristiana y de la locura, los locos ya no tenían nada que ver con lo sagrado o lo mítico, por lo que pasaron a formar parte de la gestión racional de la ciudad. Y finalmente el tercer factor fue el hecho de que el modelo que se había seguido con la lepra triunfó a la hora de proceder al gran encierro, el modelo de la exclusión. El peligro que suponía para la sociedad aquello que no eran productivos fue neutralizado, separándolos de ella mediante su encierro en un espacio cerrado, es decir, por medio de un muro. Una arqueología de la locura, el intento dramatismo del óleo Casa de Locos de Francisco de Goya, que puede verse sobre estas líneas, retrata la perfección, a la perfección el estatus de la locura en las sociedades europeas desde el siglo XVI hasta el mediados del siglo XIX. Un estatus que Foucault analiza mediante su método arqueológico para llegar a la célebre conclusión de que la locura es un invento reciente. Para ello se remonta históricamente a la aparición de estas casas de locos, una institución que se multiplicaron por toda Europa siguiendo el gran encierro de París.
que a finales del siglo XVI, XVII, una práctica que sin embargo ya había tenido antecedentes en la segunda mitad del siglo XVI, especialmente en grandes capitales como Londres, Roma y Ámsterdam, desde un punto de vista distinto al del historiador, es decir, como un arqueólogo, y por tanto con una finalidad diferente, sin referirse a su valor racional o a su objetividad. El filósofo analiza la construcción que hace posibles las condiciones de emergencias de un discurso de la psiquiatría sobre el que se asentará el ejercicio de poder psiquiátrico. Entre la maraña de datos y textos que manejaba, Foucault encontró documentación sobre el proceso exacto que siguieron los fundamentos de los hospitales y acerca de cómo esos espacios, primero de confinamiento, fueron evolucionando hasta identificar a toda una serie de sujetos que solo podían ser catalogados como enfermos mentales. Podría decirse que el proceso es muy resumido. Comenzó con este gran encierro. Una vez inaugurado el Hospital General de París, llegó a 6.000 internos. Evidentemente no todos ellos eran locos. Se trataba de un encierro de tipo laboral, encaminado a confinar cuerpos ociosos y sin rumbo productivo, que se oponían tanto al ideal laboral como a las normas de familia burguesa. El Hospital General estaba poblado de vagos, delincuentes, prostitutas, pervertidos, asesinos, libertinos y, por supuesto, locos. Ahora bien, ¿cómo distinguimos a los locos del resto de los cuerpos ociosos? Foucault recuerda que la psiquiatría todavía no había surgido y que la medicina carecía del medio para diagnosticar una enfermedad mental. Al contrario, fue a través de la evolución de este gran encierro que la medicina comenzó a encontrar modos de definir la locura. El procedimiento fue relativamente simple. En el momento en el que la crisis económica cedía, se liberaba a todo aquel que estuviera dispuesto a enmendarse y trabajar, adoptar la norma y las costumbres burguesas. Los pervertidos juraron trabajar, los delincuentes afirmaron y prometieron que trabajarían si los liberaran. El prisionero que pueda y quiera trabajar será liberado, no tanto porque sea de nuevo útil a la sociedad, sino porque se ha suscrito nuevamente al gran pacto ético de la existencia humana. Los libertinos, del mismo modo, fueron liberados y de esta forma todos los colectivos ociosos capaces de utilizar la razón al compás de las nuevas exigencias sociales ganaron la libertad bajo la promesa de corregirse. El Hospital General se despobló de internos dispuestos a resocializarse y comenzó a albergar tan solo a enfermos. Entre estos, un grupo era especialmente problemático, el de aquellos que no sufren enfermedades físicas, que no atendían a razones y cuya incapacidad parecía ser una cuestión mental. Este grupo lo formaban los locos, que fueron confinados y sometidos a encierros y castigos durísimos, inhumanos, bestiales, y la medicina que centró paulativamente su atención sobre ellos comenzó a interrogarse sobre el estatuto extraño de su enfermedad. Progresivamente la figura del médico psiquiatra fue cobrando mayor importancia como encargada de preservar el orden moral, social, científico, institucional y terapéutico. En definitiva, el psiquiatra pasó a ser el encargado de velar por la normalidad, el nacimiento de la psiquiatría como ciencia y la humanización de sus métodos y tratamientos. Hay que buscarlo en la labor del médico como Philip Pinel, el primero en establecer una clasificación de las enfermedades mentales, y de Daniel Hack Tuque, perteneciente de la comunidad religiosa de los cuáqueros. A partir de su labor y sus nuevos métodos por el tratamiento de los locos, la enfermedad mental sufrió un lento proceso de positivización, es decir,
La medicina fue definiendo poco a poco qué era estar loco. Y a medida que iba hallando su positividad, sus métodos se volvieron menos bárbaros, hasta el punto de que Pinal prohibió el encadenamiento de los locos en el hospital Bicetre, la sección para hombres de la Salpêtrière. Esta liberación de los encadenados supuso un nuevo paso a la enfermedad histórica de la locura, el paso de la edad clásica a la época moderna. Normales y anormales. Es evidente que los locos no siguen las normas. Lo primero que aprendió la medicina sobre la enfermedad mental durante el gran encierro fue que los locos no entendían a reglas específicas ni a normas abstractas, ya fuesen morales, sociales, etcétera. De ahí su encierro y encadenamiento. Pinel Touquet intentaron más que curar la locura, que el loco fuese capaz de aceptar las normas necesarias para que le fuese posible vivir en sociedad. Y para lograrlo, la razón del psiquiatra debía imponerse a la palabra sin sentido del loco. La razón debía vencer al delirio. Años más tarde, en su curso del Collège de Francia de 1973, El poder psiquiátrico, Foucault analizó una metáfora que ejemplifica esa lucha agonística entre la palabra del loco y la del psiquiatra. Se trataba de la locura del rey Jorge. A finales del siglo XVIII, el rey de Inglaterra, Jorge III, comenzó a experimentar episodios cada vez más manifiestos de demencia, hasta el punto de que durante su enfermedad fue sustituido de sus funciones por la regencia de su hijo. El tratamiento al que fue sometido ejemplifica la lucha entre el delirio y la palabra médica. Francis Wills, el médico y el sacerdote que lo trató, empleó una terapia que consistía en despojar de todo su poder real, confinarlo en una recámara alcochada y reducirlo a través de una camisa de fuerza. La corrección empleada con el rey Jorge consistía en arrebatarla su soberanía por medio del castigo, someterlo para convertirlo en un sujeto dócil y obediente. La locura de la época moderna, por lo tanto, fue definida por Foucault no como el triunfo de la medicina sobre la ignorancia médica anterior, sino como el triunfo de la psiquiatría sobre el delirio del enfermo. La palabra del loco ya no tiene sentido por sí misma, tan solo afirman una cosa, la propia locura, que debe ser tratada sometiéndolo a normas. Por ello, la enfermedad mental comenzó a definirse como un delirio, como una lógica delirante que el sujeto sigue hasta sus últimas consecuencias. Si un sujeto afirma estar muerto, no está necesariamente muerto, pero si es consecuente con su afirmación y no come ni duerme, entonces su actitud será consecuente de su delirio y padecerá una enfermedad mental que deberá ser tratada. Sin embargo, esta definición de la locura como delirio por parte de la psiquiatría moderna encierra una contradicción que Foucault analizó en las páginas finales de su obra, ya que se expresa en las manifestaciones de cierre de ciertos tipos de locos. Los artistas geniales como Frederick Hölderlin, Bernard de Nerval, Friedrich Nietzsche, Antonio Artaud, Vincent van Gogh, que cuestionaron la idea psiquiatra del delirio al realizar desde la locura obras de arte como con profundidad, con profundo sentido, utilizando elementos delirantes, palabra, trazos y colores, pero geniales. Lograron producir monumentos culturales de primer orden que la psiquiatría no era capaz de comprender, quedando así las obras de genios como secretos inaprensibles para esa ciencia médica que pretende fiscalizar al ser humano en su totalidad. Cuando hay obra de arte, nos dijo Foucault, no hay locura. La locura es la ausencia de la obra. Y esas obras ponían en jaque las verdades supuestamente científicas de la psiquiatría porque vencían el intento psiquiátrico de reducir al sinsentido, volviendo al nacimiento de la psiquiatría. En la época moderna apareció un nuevo modo de terapia
ya que dejaron de ser útiles los castigos físicos salvajes y los encadenamientos de los locos. Philippe Pinel fue uno de los máximos representantes de este movimiento psiquiátrico consistente en humanizar a los pacientes, concederles cierta libertad, tratarlos de un modo más respetuosos, porque los locos desde el momento en que la psicología y la psiquiatría comenzaron a definir la enfermedad mental como delirio, se convirtieron en pacientes, en sujetos sometidos a la disciplina y al saber médico, y por tanto susceptibles de curación. Cuando el loco pasa de ser un enfermo, es necesario tratarle como tal. Sin embargo, Foucault no presenta este cambio de actitud con respecto al loco como un progreso de la ciencia que debía conducir a una situación más racional y humanístico. Para el filósofo, el nacimiento de la psiquiatría y la actitud de Pinel tienen que ver con dos elementos claves del mundo como contemporáneo: la creación de las instituciones psiquiátricas como órgano encarnado de la normalidad de la población y la creación de un saber médico que reduce al ser humano y su experiencia al estatus de la cosa, al estatuto de cosa. Tal como afirma en su obra, la posibilidad para el hombre de estar loco y la posibilidad del ser objeto se unen a finales del siglo XVIII. Y este encuentro de nacimiento a las vez a los postulados de la psiquiatría positiva y los temas de una ciencia objetiva del hombre. En primer lugar, las normas, esta idea del psiquiatra, normalizar al enfermo, convencerlo de que acepte despojarse de sus verdades delirantes para acatar las normas. Y el primer paso para lograrlo es que el loco reconozca su locura, que sea consciente de que sus verdades no son más que delirios. Lograr que el enfermo se define como loco es ya dominarlo, hacerle sentir que su delirio es un error, que es preciso corregir. El antiguo loco de la edad clásica era libre de ser loco. El enfermo mental moderno es obligado a vivir a la angustia del saberse anormal bajo el dominio del miedo, la vigilancia, la humillación y el juicio constante. La locura entonces fue definida por la psiquiatría como una anormalidad a corregir, anormalidad a corregir. Para ello se constituyó un tipo de saber médico que se debía encargar de clasificar al ser humano utilizando el criterio de la normalidad. ¿Qué es el ser humano? Es el ser humano normal, el que sigue las normas. Y la psiquiatría fue una de las primeras ciencias humanas en que se ocuparon de convertir al ser humano en un objeto delimitado por las prácticas consideradas como normales. El ser humano pleno es aquel que ya se ha corregido de todas sus anormalidades y desviaciones, el que se mantiene dentro de los límites considerados como normales. Los psiquiatras se convirtieron así en las ciencias médicas encargadas de informar del momento en que se suponen los límites y el ser humano pasa a ser anormal, es decir, de informar de un hecho con consecuencias antropológicas. Si la locura es el saber delirante de la propia soberanía, hacer lo que uno quiere sin ni siquiera el límite de lo razonable, la psiquiatría es el modo de anular tanto el delirio como la propia soberanía a través de una operación doble del saber, normalizar la conducta y definir al ser humano. De ahí que se resulte consecuente los posteriores análisis que Foucault realizó con sus siguientes obras: análisis de la objetivación del ser humano, del saber de las ciencias humanas y análisis de la normalización del poder disciplinario. Ana, wow, análisis de la normalización del poder disciplinario. Análisis, en definitiva, de las verdades que constituyen los cimientos de las ciencias humanas y de la práctica que forjaron la definición del ser humano. Foucault y la lucha antipsiquiátrica.
Con su historia de la locura, Foucault llevó la enfermedad mental hasta el terreno de la filosofía, de lo filósofo, de lo filosófico e incluso de lo político, pues trató de dar voz a los locos, que hasta entonces habían sido silenciados. Las consecuencias de su obra marcaron profundamente su propia labor teórica, pero además tuvieron hondas aplicaciones en las luchas políticas y teóricas de su tiempo. Aunque es cierto que el año de su publicación no tuvo una repercusión importante, tan solo tuvo una buena acogida en determinados círculos. Fue durante los últimos años 60 y el comienzo de la década de los 70, cuando la historia de la locura fue fundamentalmente en la lucha de las corrientes antipsiquiátricas. La antipsiquiatría constituyó un, en un movimiento crítico extendido por diversos países. Maud Manoni en Francia, Franco Basaglia en Italia, Thomas Szasz, Erving Goffman en Estados Unidos, Ronald D. Lang y David Cooper en Inglaterra, de denuncias de la práctica y teorías psiquiátricas tradicionales. Se utilizaba a la psiquiatría tradicional como una herramienta de control social en vez de considerarla como una rama de la medicina. Las denuncias y críticas de los métodos de la psiquiatría fueron lanzados por los mismos psiquiatras debido al tratamiento, en muchos casos bárbaros, que los enfermos mentales recibían en los hospitales psiquiátricos, que en realidad no eran sino fábricas de enfermos incurables. Pero las críticas también estaban orientadas hacia las autoridades de los psiquiatras, de los psiquiatras y hacía los arbitrariedad y hacía la arbitrariedad de clasificación y la sintomología de las enfermedades mentales que establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y que todavía hoy establece las pautas para el diagnóstico de las enfermedades mentales. La homosexualidad, por ejemplo, figuró en este manual como enfermedad mental hasta 1973. La antipsiquiatría surgió entonces como un método de crítica frente a la autoridad y la represión, pero también de ensayos de otros tratamientos, como por ejemplo los aplicados en Turning por Franco Basagli en sus comunidades terapéuticas sin muros ni encierros en las que se subvirtieron las terapias, los roles y las relaciones de poder. En este contexto, Historia de la Locura, publicada en inglés de 1965, tuvo una acogida inmediata dentro del movimiento político de la lucha contra la práctica terapéutica en los hospitales psiquiátricos y en las autoridades de, de los psiquiatras. Se ha señalado que la locura antipsiquiátrica de la obra dista mucho de las concepciones históricas y románticas de la locura que inspiró a Foucault en 1961. Pero en cualquier caso, el mismo autor promovió y aceptó tal lectura en textos posteriores, en conferencias y mesas redondas con Lani, Cooper, Basaglia, insistiendo en el punto crucial que unían sus prácticas teóricas de lucha contra el poder psiquiátrico en todas sus formas.